Encontramos con Christopher Acosta Alfaro, periodista y escritor también. Viene a presentar acá en esta feria del libro, Presidente por Accidente. Christopher. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Encantado de visitarlos. No es la primera vez que vienes, Iquitos. No, he venido varias veces, sobre todo por trabajo, también a hacer turismo y siempre es un gusto venir en esta oportunidad a presentar mi nuevo libro, ¿no? Por ahí he leído, porque obviamente Presidente por Accidente, todos podemos intuir a quién es, pero decían, se referirá a Pedro Castillo, se referirá a Vizcarra, y eso lo van a develar, supongo, cuando leen el libro. Sí, en verdad no hay mucho misterio. El libro está basado en las historias de Pedro Castillo y Dina Boluarte, que llegan a la presidencia de la República de manera muy casual y muy repentina, casi en contra de los planes que ellos mismos tenían para su vida. Entonces el título del libro juega a eso, a contar la historia de estos dos personajes y las circunstancias tan impredecibles con las que llegan al poder, ¿no? Al gobierno. Oye, Christopher, pero también en nuestra realidad, en nuestra historia de Perú, ese caso no es tan, digamos, actual, como que si nos remontamos más atrás del tema de Fujimori, que tampoco se lo pensaba. Sí, siempre, en verdad, hemos visto, como tú dices, personas que llegan a la presidencia un poco por fuera del radar de lo que la gente piensa que va a pasar, ¿no? Ejemplos hay varios. En este caso creo yo que lo particular era, ya lo contaremos ahora en la conferencia, que a diferencia, por ejemplo, de Fujimori, que tenía un plan para ser candidato y ser presidente, en el caso de Castillo y Boluarte ni siquiera lo tenían, ¿no? Era probablemente una de las ofertas políticas menos organizadas y menos preparadas para asumir un gobierno y claramente les quedó grande como hasta ahora ocurre, ¿no? Pero también es un poco el reflejo del hartazgo de la población por, de repente, estos candidatos que ofrecen el oro y el moro y la población ya sabe que les están mintiendo. Sí, es cierto. O sea, Castillo básicamente llega al poder en medio de un contexto social y político bien marcado, que es básicamente el que tú dices, ¿no? Gente cansada de los políticos de siempre, del establishment político limeño, y encuentran en este señor un personaje que rompe el molde, que habla como ellos, que piensa como ellos, que viste como ellos, y hay, por supuesto, una gran empatía por un personaje que aparentemente venía del pueblo, que era la palabra que él siempre usaba en sus discursos, para finalmente convertirlo en presidente y aparecer en las encuestas casi en las 3 o 4 últimas semanas. La aparición de Castillo en la escena política nacional es muy reciente, pero incluso más reciente la de la propia Dina Boluarte, de eso también vamos a hablar. También, y ella que, si bien por, digamos, ética, también debió irse, pero dijo, no, yo me voy a quedar y está asumiendo esta función finalmente como gobernante, pero que también recibe el rechazo de la mayor parte de la población. Sí, es cierto. Bueno, Boluarte, si te pones a pensar, es una presidenta que no tiene un partido político, no tiene una bancada y no tiene respaldo popular. Es un gobierno que básicamente se sustenta en el uso de la fuerza, ¿no? Yo creo que ella, y esa es una opinión personal, no valoró el momento político y social en el que de pronto se convierte en presidenta. Este discurso un poco agresivo y asegurando de quedarse hasta el 2026 fue finalmente lo que prendió el foco de las protestas lamentables que acabaron en decenas de muertos de inicios de año. Pero finalmente la historia juzgará si esa fue la mejor decisión que pudo tomar en ese momento, ¿no? ¿Y cómo evalúas tú, ya que estamos hablando y en la charla salen otros temas, cómo evalúas tú, por ejemplo, la reacción de Loreto en cuanto a todo el clima de violencia que se registraba en varias partes del país? Tengo entendido que aquí no pegaron mucho las protestas, ¿no? Entonces te pregunto, ¿cómo evalúas de repente tú? Yo tengo una propia lectura, pero quiero conocer la tuya. ¿Cómo evalúas? O de repente no ha sido situación de análisis, bueno, como que Loreto nunca es tomado en cuenta, bueno, ya, ¿qué nos importa? Total, nosotros acá somos la mayoría y bueno, es lo que nos importa finalmente. Básicamente las protestas pegaron en el sur del país, ¿no? Que es una zona del país que votó mucho a Castillo, ¿no? Entonces se puede comprender que principalmente ahí hayan prendido las protestas sociales. No ocurrió en esa magnitud en el norte, ¿no? Toda la zona norte, que además es la zona también como que con más progreso económico del país. Tampoco en Loreto, entiendo que en la parte selva no hubo mayores manifestaciones. Entonces se puede entender que esa zona del país, que es la que votó mayoritariamente a Castillo, y ha sido la que protestó, ¿no? Christopher, entonces ahora estás con este libro, ¿cómo le ha ido en ventas? Bueno, yo estoy muy contento, el libro está en su segunda reimpresión, ¿no? La gente creo yo, lo ha tomado con mucho aprecio, he recibido muy buenos comentarios y he podido visitar varias ciudades. Esta es la 6ª ciudad del país que visito con el libro, gracias a invitaciones como esta de ferias, asociaciones culturales que están interesadas en conocer la obra,
que es algo un poco que no pasó con el libro anterior porque me agarró un poco en pandemia y las reuniones. ¿La plata como cancha? Exacto. Ese libro no lo pudimos presentar mucho en provincias porque se publicó en medio de la pandemia, ¿no? Con este libro me ha dado mucha oportunidad de viajar por el país para presentarlo. Christoph, gracias, éxitos. Gracias.